Bienvenidos a todas y todos en ese sexto simposio de la Red de Historiadores e Historiadoras de las Américas. Bueno, es un gusto recibirlos en esta línea 7, Justicia Transicional, Memoria, Historia y Reconciliación, que lideramos con el profesor Juan Pablo Vera. Son 5 mesas, una esta mañana, 2 en la tarde y 2 mañana en la mañana para que nos puedan acompañar. Y bueno, esperemos que estén con nosotros. Juan Pablo Vera hará unas pequeñas conclusiones recogiendo un poco lo dicho de las 5 mesas mañana al final de la mesa que termina a la 1 de la tarde. Entonces, ojalá puedan estar. Bueno, esta mañana iniciamos el simposio con una conferencia con perspectiva histórica de las reformas estructurales de la policía, muy interesante. Si la quieren ver, está disponible. Bueno, en la programación da el enlace de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, donde fue proyectada. Y esas cuestiones de la policía yo creo que tienen que ver con el análisis del pasado reciente que queremos hacer también en esta línea de justicia transicional. Y le doy la palabra a la líder de esta mesa sobre la centralidad de las víctimas, la profesora de la Universidad Externado de Colombia, Carolina Bergel Tovar. Muchas gracias a todos y todas y buena ponencia. Muchas gracias, Leticia. Muy buenos días a todas y a todos. Hola, Juan Pablo, y un saludo a mis colegas de mesa. Les doy la bienvenida a este espacio de conversación que, como lo presentaba Leticia, se titula Centralidad de las víctimas como presupuesto de la ingeniería transicional. La dinámica de las presentaciones va a ser la siguiente. Cada una de las personas que va a intervenir va más o menos a compartirnos sus ideas en unos 15, máximo 20 minutos. Al cabo de todas las presentaciones vamos a abrir el espacio para preguntas y debate con el público. En todo caso, pueden irnos enviando vía el chat sus preguntas por escrito si, digamos, les van surgiendo interrogantes o comentarios a lo largo de cada una de las intervenciones. Y bueno, pues yo agradezco mucho el honor de haberme concedido, digamos, este lugar de moderadora o de presidenta de esta mesa, y me siento muy honrada de estar acompañada de varios queridos colegas y amigos y de conocer a estudiosos que no conocía sobre estos temas en general, digamos, de justicia transicional, memoria, historia, reconciliación, la línea que también presentaba Leticia. Bien. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Miguel Rábago Becker. Miguel nos va a hablar, o el título de su intervención es La creación del sujeto en las comisiones de la verdad en América Latina, cortes de género, clase y etnicidad. Y para que sepan un poco más quién es Miguel, les cuento que él es profesor investigador titular de la División de Estudios Jurídicos de la UNAM. Es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, maestro en Estudios Latinoamericanos de la UNAM también, postítulo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, con licenciatura en Derecho en el ITESO. Ha sido profesor e investigador en Colombia, México y Brasil, profesor en las áreas de Derecho Internacional y Teoría del Derecho en los programas de Derecho, Ciencia Política y Comunicación. Y sus líneas de investigación han sido o son sobre las comisiones de la verdad en América Latina, estética, representación y violencia, cadenas de producción global y derechos de los campesinos y género, raza, etnicidad y clase en el derecho internacional. Miguel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, primero 2 disclaimers, ¿no? Uno es respecto al título de la presentación, o sea, realmente voy a trabajar el sujeto, la creación del sujeto campesino, las comisiones de la verdad en América Latina, ¿no? Y segundo, trabajo en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ¿no? En Ciudad de México. Bueno, primero que todo, pues también muy contento, al igual que Carolina, de estar aquí y sobre todo en una mesa, pues liderada y con tantos académicos tan reconocidos en el área y tan multidisciplinar, ¿no? Bueno, yo voy a ser más platicadito porque esto es como un
proyecto, digamos, que voy todavía en una fase, pues ya estoy escribiendo algunas cosas, pero digamos en una fase como inicial. Y es más que todo, deriva de una preocupación por los trabajos, digamos, de la Comisión de la Verdad en Colombia, que ha empezado a trabajar bastante la concepción del sujeto campesino. Obviamente esto a todas las personas que trabajamos justicia transicional o comisiones de la verdad en Colombia no nos sorprenderá mucho, porque el conflicto armado colombiano pues tiene un raigambre, una especial violencia, una especial, digamos, proyección, inclusive podemos decirlo estética y de violencia, digamos, en el campo colombiano, y no solamente en la fase del conflicto, digamos, más reciente en Colombia, sino también desde el inicio, desde la denominada época de la violencia. El campo colombiano, pues, desgraciadamente ha sido el lugar, un sitio, digamos, de violencia estructural. Pero lo interesante es no solamente ver el campo como un lugar, digamos, como una geografía de la violencia, que creo que esto ha sido, digamos, estudiado en bastantes ocasiones. El Centro Nacional de Memoria Histórica pues ha hecho un trabajo impresionante en este sentido, ¿no? Sino también ver qué pasa con el campesino cuando, digamos, se dan fenómenos como en Colombia específicamente, desplazamiento forzado, cuando cambia, digamos, las tecnologías de vida, llamémosle así, la forma de vida, de los campesinos acostumbrados a un regambre a la tierra, digamos, a una forma de producción y de sustentación de la vida basado en la producción rural, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas personas se desplazan, como es el caso de Colombia, hacia grandes ciudades como puede ser Bogotá, Medellín, Pasto, etcétera, etcétera, ¿no? La historia es interminable en ese sentido. Entonces, en los trabajos de la Comisión de la Verdad en Colombia, que es lo que me llamó, digamos, a tratar este tema, se han empezado digamos, utilizar, aparte de hacer un trabajo muy fuerte relativo a audiencias y recopilación de información de organizaciones y de víctimas, digamos, que luego podemos platicar con Carolina todo este tema que ya está trabajando en su paper, ¿no? La noción de víctima. Digamos, han hecho un trabajo muy fuerte con lo que ellos denominan víctimas campesinos, ¿no? Víctimas rurales, ¿no? Pero también han tratado un tema que es interesante, que lleva una relación muy fuerte con el desplazamiento en Colombia, que tiene que ver con la descampesinización. Es decir, qué pasa con los campesinos que emigran a entornos rurales, ¿no? Como ha sido, digamos, en toda la historia reciente de América Latina, no por la violencia en todos los casos, pero sí, digamos, por cuestiones económicas, por los precios internacionales de los mercados agrícolas, por la urbanización enorme de grandes centros urbanos en la región, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parecía esto un tema muy interesante y yo pensaba, bueno, es un tema obviamente muy particular del conflicto armado colombiano, pero pensándolo más analíticamente, parecería que no es una cosa tan nueva, ¿no? Es decir, en otros, obviamente, conflictos armados, y estoy pensando es a los que me voy a referir de manera más puntualmente, como en El Salvador, como en Guatemala, digamos, como en el Perú, en el contexto de conflictos armados, ha habido pues también un desplazamiento importante de campesinos y ha habido, y podemos definirlas como, en muchos sentidos, como guerras campesinas, en muchas cuestiones, ¿no? Pero también, digamos, en el otro aspecto, o en el otro experiencia histórica de las comisiones de la verdad, ligada más a los procesos, digamos, de transición de gobiernos autoritarios, dictatoriales militares, ¿no? También hay una parte campesina que esta es más ignorada y que es también más antigua. Y ahí es donde mencionaré sobre todo el caso del Nunca Más en Argentina, ¿no? Que tiene una referencia muy particular, digamos, historiadores sociales, si se le puede llamar así, como Emilio Krenzel, han tratado mucho el impacto, digamos, la circulación del informe Nunca Más, no solamente a través de réplicas del nombre en diferentes ejercicios, tanto oficiales como de la sociedad civil en diferentes lugares de América Latina, sino como digamos, el nacimiento de una tecnología, digamos, de narración de la violencia reciente, ¿sí? La CONADEP, digamos, no es que todas las comisiones de la verdad han seguido el mismo modelo, pero digamos, sí hay un antes y un después en la región respecto al informe Nunca Más. Entonces, por eso, digamos, lo que estoy tratando de trazar es si había alguna narrativa sobre campesinos en este informe tan seminal, tan fundacional, ¿no? Que es el informe Nunca Más. Y bueno, lo que me encontré, digamos, a través de esta investigación que estoy comenzando y que he estado viendo, ya me he dedicado mucho a analizar los informes finales y hay una nota metodológica
mi enfoque ya no solamente en este proyecto, sino anteriormente es en el informe, ¿sí? Y a veces en el resumen del informe que tiene una circulación, una historicidad, un uso, digamos, muy particular, que no es igual al todo el archivo, digamos, alrededor de los informes, ni a los testimonios, ni a las grabaciones televisivas, ni a las réplicas, digamos, que de los informes, sino es una forma, digamos, de presentar el trabajo de las comisiones de la verdad, ¿no? Y yo me enfoco en ese punto, ¿no? Entonces, en el informe lo estuve revisando, es lo que he visto, y había un caso muy interesante sobre, digamos, dentro de las secciones de víctimas que tiene el informe de Nunca Más, ¿no? Pues se narra la cuestión de específicamente en el caso de las ya denominadas ligas agrarias, ¿no? En el norte de Argentina, ¿no? Concretamente en Corrientes y en Chaco, ¿no? Alrededor de las plantaciones de algodón y las plantaciones de tabaco. Y se habla, digamos, de la desaparición de algunos de los líderes de estas ligas agrarias, ¿no? Lo interesante es que está bajo el rubro de gremialistas y eso ya nos habla algo sobre la, digamos, subjetivización que hace el Nunca Más sobre los líderes agrarios y sobre los campesinos. Es decir, no se trata el sujeto campesino en general, como si está tratando la Comisión de la Verdad en Colombia, digamos, y lo vamos a ver a finales de año con el informe, sino que se está tratando a solo los líderes de organizaciones agrarias que en su estructura y su formación pues se asemejan mucho a los procesos, digamos, de organización obrera gremialista y se denomina así como gremialistas. Entonces lo que tenemos en el Nunca Más son algunas referencias a estos líderes de estas, digamos, confederaciones de pequeños propietarios, pequeños productores agrarios, trabajadores agrarios, ¿no? En el sector del algodón y del tabaco, y que hay casos de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, digamos, muy en el marco del contexto también de las desapariciones forzadas, tortura, centros clandestinos de detención, en el marco de la represión a líderes estudiantiles, a líderes sindicales en los contextos urbanos. Entonces, este primer punto, en el caso de Argentina, nos habla de que pues, el Nunca Más trata a los campesinos como líderes sindicales, más bien, o como líderes gremiales, no tanto el sujeto campesino en general. Pero lo interesante es que si vemos la historia de la producción, digamos, de algodón y de tabaco en este momento, durante la dictadura, es el momento en que esta represión en contra de líderes agrarios pues crea un cambio en las formas, digamos, de producción en el agro argentino y se crea, digamos, en muchos sentidos la base para los agronegocios que, digamos, son muy extendidos tanto en Argentina como en Brasil, unos negocios enfocados en la exportación, muy enfocados en las largas cadenas de producción, digamos, hechas también a la medida de grandes conglomerados, digamos, agroindustriales, ¿no? Y vemos cómo esta represión se da en el momento de cambio, digamos, de esa pequeña producción a una gran producción y a una consolidación del agronegocio, sobre todo en dos productos agrícolas muy ligados al mercado internacional, ¿no? El algodón y el tabaco. Entonces, bueno, esta es una primera, digamos, viñeta, un primer análisis que podemos ver en la transición, digamos, de la dictadura militar a una democracia partidaria en Argentina, ¿no? Y cómo la CONADEP narró las experiencias campesinas en este caso, ¿no? Por ahí en Chile, y lo voy a mencionar nada más de manera muy tangencial, en el informe VALEC, ¿no? Que es la segunda comisión de la verdad, también hay una mención a, digamos, la represión en el campo por parte de terratenientes y la acaparación de tierras, no como un hecho violatorio, digamos, de derechos humanos, sino como, si ustedes saben, pues había un margen más específico para tratar violaciones de derechos humanos, sino la tortura, digamos, y, digamos, desaparición forzada de algunos de los líderes de estos o pequeños propietarios de tierras y esta consolidación de grandes superficies de producción en Chile, ¿no? Posteriormente, pues sería ya hasta los conflictos armados centroamericanos en que veríamos una mención más específica a cuestiones relativas a los campesinos.
En el caso de El Salvador, pues tenemos el caso paradigmático del mozote, ¿no? Una matanza, digamos, rural, pero también, digamos, tenemos algunas incursiones del ejército, no solamente bajo el argumento que viene el mozote de que estos campesinos eran bases de apoyo, digamos, al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, sino también vemos que hay algunas masacres perpetuadas en zonas, sobre todo fronterizas con Honduras, ¿no? En las que hay unas incipientes formaciones, digamos, de organización gremial agraria en esas zonas, ¿no? De campesinos. Entonces, ahí también vemos una característica de atacar, digamos, a los líderes agrarios, ¿no? Y al campesinado, digamos, siendo tratado como o ya sea cómplice de la guerrilla o ya sea, digamos, un ataque más sistemático por parte del ejército para desmantelar redes, digamos, de organización agraria en estos sectores, ¿no? El tercer caso, digamos, sería el de Guatemala, y ahí hay una cuestión muy interesante que, al igual que en el caso de El Salvador, pues hay políticas, digamos, también de victimizar y de acechar a campesinos por ser supuestamente bases de apoyo de la guerrilla, ¿no? Pero en este caso también, no en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, sino en el informe interdiocesano, que es anterior, y es, digamos, un esfuerzo eclesial, digamos, digamos, de Comisión de la Verdad. En ese informe en particular se menciona una práctica específica hecha en contra de agricultores indígenas, que es la quema del maíz. Y se ve la quema del maíz no solo como una destrucción de la forma, digamos, de reproducción social, sino también, digamos, una cuestión de destrucción de la propia cosmovisión maya quiché, en el Alto Verapaz, ¿no? Y digamos, una violación de destrucción a lo que después, ahí sí la Comisión de Esclarecimiento Histórico, digamos, calificaría como genocidio en contra de la población maya quiché. Y bueno, como me queda poquito tiempo, y siempre me pasa con esta presentación, porque son muchos informes, mucha información, ¿no? Pero también nada más para juntar el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala con el posterior informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú. En los dos empieza a aparecer un sujeto campesino muy interesante que tiene que ver con no solamente el sujeto campesino como víctima, y de ahí podemos después discutir con Carolina, ella ve más el concepto de víctimas desde las mujeres y desde la perspectiva de género, pero también un sujeto campesino que ya no nada más es la víctima, sino también el perpetuador, porque tanto en Guatemala como en Perú se organizaron milicias campesinas, ¿no? Que participaron activamente en el conflicto armado. En el caso de Guatemala, las PAC, más organizadas por el ejército guatemalteco. Y en el caso de Perú, las muy complicadas y difíciles rondas campesinas sobre las que el gran antropólogo peruano Iván de Gregory, ¿no? Escribió, Carlos Iván de Gregory escribió bastante, ¿no? Y son estas mezclas, digamos, que a veces actuaba con el gobierno, con el ejército, ¿no? Bueno, con el ejército, ¿no? Recibía capacitación del ejército, perpetuaba acciones, digamos, de violaciones a derechos humanos, pero también en algunos casos eran unas patrullas de autodefensa, a veces, digamos, también se separaban del ejército. Entonces, dentro de la complejidad del conflicto armado peruano, que tiene también otro actor que reclutaba también forzosamente campesinos, que es el Sendero Luminoso, además del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pero sobre todo el Sendero Luminoso, se convierte el campo y sobre todo, digamos, la zona concreta de Ayacucho, ¿no? En una combinación de actores armados, campesinos, ¿no? Muy complicados de definir. Y ahí, digamos, yo remitiría a la autoetnografía que hizo Lurgio Gavilán, Memorias de un Soldado Desconocido, que fue un muy improbable bestseller en el Perú, ¿no? Y ver cómo también estos campesinos en estas zonas rurales, digamos, empezaron a mudar, digamos, diferentes trajes, ¿no? Desde participar en el ejército hasta el sendero, hasta las rondas campesinas o hasta las tres en una vía. Entonces, mi punto aquí, tanto con Guatemala como con el Perú,
y con esto cierro, es que nos saca, digamos, la noción del sujeto de la noción de víctima campesino solamente. Y esos informes empiezan a complejizar mucho más el rol de una guerra campesina en la que el victimario, víctima, ¿sí? Realmente, digamos, aparece. Y esto le añade una complejidad. Y solo pendiente a lo que nos pueda decir la Comisión de la Verdad en Colombia, pues habrá que ver en Colombia, como Caro ha estudiado bastante, ¿no? Pues ha habido una tendencia muy fuerte a cerrar la noción de víctimas y en el proceso de justicia y paz se creó, digamos, una burocratización. También Lina Bocelli ha trabajado esto, ¿no? De la noción de víctima, digamos, y de la subjetivización de víctimas. Vamos a ver cómo acaba siendo el informe y cómo maneja esta compleja lugar de los campesinos como víctimas, victimarios, a veces victimarios forzados a ser victimarios, ¿no? Por reclutamiento forzado, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Pues muy interesante esta entrada o esta nueva, digamos, casi que categoría de sujeto que nos permite hacer una comparación muy interesante entre latitudes con procesos agrarios, digamos, muy distintos, algunos cercanos, pero otros no, y digamos que es bastante interesante ver qué vasos comunicantes y qué comparatismo se abre camino y hasta dónde también se puede, digamos, proyectar esa comparación. Bien, y muchas gracias por el respeto del tiempo tan juicioso. Vamos a darle ahora la palabra a Roberto Caicedo. El título de su contribución para esta mesa fue Memoria colectiva y constitución de las víctimas como sujeto social en Colombia, un título que ya de por sí se conecta con algunas de las ideas de cierre de la intervención de Miguel. Roberto Caicedo es magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica, docente universitario e investigador. Actualmente trabaja en Cali con la Universidad Bautista, coordinando los posgrados, y en la Universidad Católica como docente de hora cátedra. Realizó su tesis de doctorado en el tema de la construcción de memoria y las víctimas como sujeto social en Colombia, y siempre ha estado interesado en vincular el tema religioso con el contexto social y político. Bienvenido, Roberto, y tienes la palabra. Muchas gracias, profesora Carolina. ¿Me escucha bien? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir en este espacio. Lo hago pues desde mi formación más desde las ciencias sociales y humanistas. No soy pues entonces historiador, ¿no? Pero intentamos de alguna forma conectarnos con la historia a través de este elemento de la memoria, ¿no? Y sobre todo la memoria de las víctimas que por muchos años hemos acompañado desde nuestro trabajo también como, digamos, socios y acompañantes y interesados pues en estas comunidades que en nuestro país han sido víctimas del conflicto armado. Especialmente el caso que trabajo en mi tesis es el caso de Trujillo Valle, al norte pues, de nuestro departamento, que me imagino que ustedes conocen muy bien, ¿no? Un caso que se ha registrado y se ha documentado bastante. Profesora, ¿puedo entonces compartir, verdad? Sí. Sí, adelante. Ahí está entonces. Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este es fruto entonces de mi investigación para la tesis de doctorado y trabajo entonces el tema de memoria, el tema de memoria colectiva en el contexto pues, del conflicto a través del discurso, que es uno de los aspectos pues donde, digamos, se vehiculiza esta memoria, no es el único, y cómo esto puede influir o ha influido en lo que podemos llamar la constitución de las víctimas como un sujeto social de nuestro país. De hecho, ya ahí entramos en una discusión muy importante que seguramente ustedes van a tocar, y ya tocó el profesor Miguel también. Porque de entrada tenemos que decir que este sujeto social no es un sujeto social homogéneo, como no lo es en última ningún sujeto social. Es muy heterogéneo, muy disímil, y ya vemos cómo en nuestro país han ido surgiendo diferentes discursos desde las víctimas o diferentes
tipos de víctimas o grupos de víctimas, aunque yo prefiero llamarles más bien personas victimizadas, ¿no? Bueno, eso es una discusión que podríamos dar después. Entonces yo tomo el ejemplo de Alphavit, que resulta después de las masacres o los asesinatos en Trujillo Valle. Bueno, en la tesis hago un recuento de cómo se pudo empezar a sistematizar en Colombia esto. Yo creo que el primer esfuerzo de un informe fue el de Nunca Más, aquí en Colombia, muy conectado con los esfuerzos que mencionó el profesor Miguel en otros países. 2003, no significa que antes no hubo esfuerzos también de sistematización de la memoria. De hecho, Alphavit ya lo venía haciendo desde antes. Después viene pues todo el Móvice y todos sus esfuerzos de construcción de memoria. Después viene entonces la creación del Grupo de Memoria primero y después del Centro Nacional de Memoria Histórica. De hecho, el Centro Nacional de Memoria Histórica, uno de sus primeros informes es a partir de la masacre de Trujillo. Y estas iniciativas, lógicamente, pues no son las únicas iniciativas de memoria. Van surgiendo muchas otras iniciativas a partir en los territorios, a partir de algunos grupos de víctimas. Y hay alguna sistematización sobre eso, algún recuento sobre eso, pero no creo que es suficiente todavía. En principio, pues digamos que la construcción de memoria se constituyó en un soporte para la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Y después no repetición, ¿no? Como derechos fundamentales de las víctimas. Yo creo que en un comienzo esto estuvo muy unido a este interés. La visibilización, digamos, en última de la victimización, sobre todo de sectores, como mencionaba el profesor Miguel, el sector campesino, como es el caso, por ejemplo, en Trujillo, donde la mayor parte de las víctimas son campesinos, a comunidades afro, comunidades indígenas y otros grupos, ¿no? Que se vieron victimizados. En segundo término, yo creo que la memoria va ayudando precisamente a la constitución de este sujeto social, es decir, como un sujeto que es capaz ya de interlocutar con el Estado colombiano, con otros actores, inclusive con los mismos actores armados, porque les ha tocado, y con la sociedad en general. Entonces ya empieza a haber como una identificación de este sujeto, digamos, a veces difuso, ¿no? Esta identificación a veces muy difusa, pero que puede ya identificarse como un sujeto social importante y de hecho que me parece que logra precisamente tener un asiento muy importante en los diálogos del gobierno con la FARC, ¿no? Como sujeto, como tal. Nuevamente, heterogéneo, ¿no? Heterogéneo. Y entonces, bueno, empiezo a discutir un poco a partir de los aportes de la memoria colectiva, cómo nos podría orientar en ese acercamiento al sujeto de víctimas. Me apoyo entonces en algunos presupuestos ahí de los estudios de memoria colectiva, estas tres dimensiones que algunos han señalado, la dimensión material, la dimensión social, algunos llaman funcional, y la dimensión simbólica de la memoria. A partir de ahí, entonces, cómo acercarme al discurso específicamente de las víctimas de Trujillo Valle. En primer lugar, articuladas por Alphavit, Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo. Bueno, aquí hay un pequeño esquema de cómo podemos entender la relación entre memoria colectiva, memoria individual, los diferentes acercamientos dependiendo de la dimensión material, social, simbólica, y bueno, las diferentes formas como se llamaba la memoria en esa construcción, que a veces pues puede tener diferencias entre un acercamiento u otro, entre un teórico y otro, ¿no? Pero digamos, me acerco entonces a esa perspectiva desde la construcción de esa memoria colectiva que, digamos, intenta abarcar tanto la dimensión material, social y simbólica, ¿no? En esta, digamos, diagonal que tenemos aquí, ¿no? Memoria histórica, memoria social y memoria cultural.
Entonces, ese sujeto que va construyendo memoria, pues lógicamente está muy relacionado con una experiencia, ¿no? Y a la vez va construyendo un discurso que tiene unas dimensiones utópicas muy importantes, unas dimensiones de búsqueda, de conquista, de luchas, ¿no? De luchas sociales, jurídicas, económicas, ¿no? Y en muchos campos, ¿no? En muchos campos. Entonces, esa articulación es una articulación muy compleja, definitivamente. Selmerman y León, pues, habla de estos tres elementos del sujeto, la construcción de memoria, la experiencia y la utopía, y yo trato de cruzar estos tres elementos con las tres dimensiones anteriores a partir del discurso. Entonces, esa práctica de subjetividad social que se van constituyendo en este grupo de víctimas, me parece que se constituye en un lugar de articulación muy importante entre memoria, discurso y otra forma de vehicular la memoria, ¿no? El discurso no es la única forma de vehicular la memoria, lo sabemos muy bien, pero digamos que aquí prima o primo, digamos, y valoro mucho esta parte del discurso. De ahí pues entonces llega pues toda la investigación, cómo podemos investigar el tema de la construcción de memoria desde esa dimensión material, desde esa dimensión social y dimensión simbólica, a partir pues digamos de los discursos de las víctimas. Entonces tomo diferentes discursos, testimonios, discursos pequeños, cortos, más elaborados de la asociación, de sus líderes, ¿no? Entonces tomo una diversidad de discursos y de pronunciamientos de Afadit y también de algunas de las víctimas directas del conflicto. Y bueno, ahí empiezo entonces, digamos, a elaborar un poco ese discurso y esa relación con ese sujeto memoria. En un comienzo uno puede constatar entonces que ese discurso va muy relacionado con el tema del dolor, ¿no? Del duelo. Aquí, bueno, un cuadro aquí muy sugestivo que forma parte pues, de esa memoria simbólica del mito constituyente de Afavit, que es el sacrificio, la muerte del sacerdote, ¿no? del pueblo, y este es un reflejo de esa situación. Luego entonces viene toda la lucha por los procesos jurídicos y una confrontación con el papel del Estado, con los victimarios. Luego la memoria se va constituyendo en un factor relevante para la lucha contra la impunidad del caso y el anhelo de justicia como parte pues, de esa utopía. Y finalmente, digamos, entramos en una construcción cada vez más elaborada del discurso de la víctima de Afavit y con algunos riesgos que voy a mencionar al final. Aquí tenemos entonces un ejemplo de ese proceso. ¿Cómo voy de tiempo, profesora? 5 minutos. 5 minutos, gracias. Entonces, con esa construcción de ese discurso y esa memoria y esa constitución como un sujeto social, vienen también riesgos, diría yo, y menciono dos, no, pero pueden haber muchos más. Un riesgo que podemos llamar el riesgo de asimilación de la memoria por parte de una memoria más hegemónica. Siempre vamos a constatar que en la construcción de memoria, la construcción de memoria se va también a confrontar con otras memorias, con otros discursos, y en algún momento puede tender a ser absorbida por una forma de memoria más hegemónica, un relato más general, que puede ser positivo en un momento, pero también puede ser un riesgo en otro momento, porque puede terminar desvirtuando, digo yo, la propuesta propia de las víctimas. O puede de pronto potencializarlo, ¿no? Ese es un riesgo y también una posibilidad. Y otro riesgo que empezamos a notar, y que algunos han notado, es el agotamiento de la propuesta y de la construcción de ese discurso. Porque a veces ese discurso no se concreta en conquistas, digamos, perdón la redundancia, muy concretas. Entonces viene un cansancio muchas veces
de la comunidad, de ese sujeto de víctimas. Vienen a veces diferencias entre los mismos sujetos, entre el mismo grupo. Han habido diferencias AFAVIT, ¿no? Internas y también con otras víctimas del territorio. Es lo que algunos podrían llamar una hipermemoria o una saturación del uso de la memoria. Entonces, estos dos riesgos, pues, son dos facetas extremas de la memoria, ¿no? En primer lugar, está el riesgo siempre de un uso hegemónico, ¿no? Que intenta agotar las narrativas en una sola narrativa y asimilar el discurso de las víctimas como si fueran unas solas. Y yo creo que ahí podemos discutirlo. Seguramente ustedes aportarán en esta discusión más adelante. Es que definitivamente esta categoría de víctimas es muy compleja y como sujeto social no es un sujeto hegemónico. Y el riesgo de la hipermemoria que puede llevar pues al cansancio y a la desnaturalización del papel de la memoria, del discurso, si no se articula una propuesta que proyecte más allá de la condición propia de víctima y que pues logre, digamos, esas conquistas anheladas. Superar la condición de victimización implicaría retomar, replantear el proyecto como sujeto social que fue frustrado, de sujeto muy unido al tema de campesinos, ¿no? Parte del problema en Trujillo fue el ataque directo frente a las cooperativas campesinas que había ayudado a fundar el sacerdote y, digamos, un grupo de líderes allí, en este caso. Conclusiones, bueno, pues creo que hay que plantear que siempre la memoria es un lugar de disputa, que una sociedad que quiere ver a las víctimas como mero objeto de reparación y no como sujeto social, pues terminas a lo mejor revictimizándolas y la construcción de memoria y de los discursos pueden caer en una situación circular y viciosa que a lo mejor puede no ayudar realmente a los cambios que anhelamos. Bueno, aquí hay más o menos un esquema en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, profesora, y podemos dejar allí entonces la presentación. Bien, muchísimas gracias, Roberto, por también una muy interesante análisis y por el también muy juicioso respeto del tiempo. Bueno, yo retengo por ahora estas ideas macro, ¿no? De la memoria como proceso, que tiene un carácter multidimensional, pero que no escapa, digamos, a las relaciones de poder y a tensiones de legitimación en el tiempo y entre actores sociales, ¿no? Que son tremendamente desafiantes. Muy, muy, muy interesante. Y como él mismo lo anticipaba, que de alguna manera son categorías o lecturas que permiten, por ejemplo, apropiarse o aterrizarse en escenarios como el del campesinado, como una de las víctimas, digamos, protagónicas o siempre presentes, como nos lo decía Miguel, en diferentes escenarios que invitan a transiciones o que han dado lugar a transiciones en la región en América Latina. Bueno, gracias Roberto. Y ahora entonces voy a darle la palabra a Viviana Jimena Sarmiento, quien nos va a compartir unas reflexiones que ha titulado Experiencias comunitarias de diálogo con actores armados, una oportunidad para transformar el encuentro entre víctimas y perpetradores. Viviana es abogada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Diritto del Minore de la Universidad La Sapienza de Roma y doctora en Derecho de la Universidad de Camerino en Italia. Tiene un doctorado en Derecho, Economía y Sociedad, currículo de Derechos Fundamentales en la Sociedad Global. Desde 2007 es investigadora de la Cátedra UNESCO en la Universidad Externado sobre Derechos Humanos y Violencia, Gobierno y Gobernanza. Gracias, Viviana, y tienes la palabra. Gracias, Carolina, a ti y a toda la red de historiadoras e historiadores del delito en las Américas. De verdad es un placer estar aquí, me siento muy afortunada, muchas gracias. Como te dije, a todo el comité académico, pero en especial a Leticia, Carolina, Juan Pablo, que nos acompañaron desde el comienzo en este escenario de verdad tan valioso y que espero sea más una conversación tanto con los compañeros de la mesa como con el público que nos acompaña. Cuando fui invitada a participar en esta línea y preparando, pensando en la conversación que quería tener con ustedes,
veía que, digamos, muchas de la propuesta temática de la línea 7 de este evento cuestionaba o traía unas preguntas muy, muy importantes frente al tema de la memoria y el derecho a la verdad. Y esas preguntas, por ejemplo, una en especial me llamó la atención: ¿cómo se entrelazan y separan hoy la memoria, la historia y la justicia en los contextos de conflicto y transición? En efecto, mi propuesta, mi pregunta, porque al final voy a plantear una pregunta a todos ustedes, tiene que ver más con la justicia que con la verdad. Pero digamos, toca el punto de la memoria en la medida que quiero hablar de unas justicias que se han dado en Colombia, unas capacidades de justicia que no han tenido suficiente visibilidad. Asimismo, el título, más que una afirmación, es un interrogante. Entonces, ¿pueden unas experiencias comunitarias de diálogo con actores armados servir para transformar lo que se conoce en el escenario judicial como el encuentro entre víctimas y perpetradores? Es una pregunta que espero que en el curso de esta presentación pues les dé, digamos, les genere respuestas y los invite a participar. Bueno, empiezo diciendo que en el campo, este es el punto de partida, en el campo de las soluciones de los conflictos armados, pues las expectativas y las experiencias de las víctimas han estado generalmente excluidas. Y en vez de haber sido incluidas sus voces, las víctimas casi siempre son presentadas desde sus carencias, afectaciones, sufrimientos, incapacidades, que siempre son vistas desde un rol pasivo e incluso sus pretensiones casi siempre, en ocasiones son presentadas como obstáculos de la paz y la justicia. En efecto, por ejemplo, en Colombia y en otros escenarios transicionales, la definición del derecho a la justicia que se desprende de las victimizaciones ocurridas, pues en esa definición ha prevalecido una visión institucional y en especial, al menos durante un periodo de las transiciones, ha prevalecido el derecho penal como la solución de justicia por excelencia. De manera que la justicia para las víctimas de la guerra se ha reducido en muchos casos al reproche penal, a la retribución y a una participación procesal que ha sido muy difícil. Por lo menos en Colombia tenemos el ejemplo de Justicia y Paz, una participación en escenarios judiciales pues con muchos obstáculos y también escenarios de revictimización. Esta es lo que se conoce como una mirada desde arriba de las transiciones, de la cual también hace parte una tendencia a consultar experiencias de justicia transicional de otras naciones antes que las experiencias propias de solución negociada de los conflictos y de construcción de paz y justicia desde abajo, desde los actores sociales. En contraposición a esa tendencia, digamos, hay otras miradas de justicia, otros avances teóricos en el campo de la justicia transicional que invitan a dar prevalencia a las realidades nacionales concretas y también a las necesidades de los sujetos antes que a las necesidades de las instituciones, y no solamente necesidades, sino también a sus experiencias, y voy a seguir haciendo énfasis en la palabra experiencias. Con ese punto de partida, digamos, pensé en esta conversación con ustedes con la finalidad de presentar algunas experiencias de diálogo que se han dado entre comunidades y actores armados que se dieron en medio de la guerra y que tuvieron la finalidad de prevenir daños. Como hago énfasis en esto, no estuvieron motivadas por actores institucionales y de ellas propongo yo, o ellas evidencian unas capacidades de justicia, sobre todo dialógicas, de las propias comunidades. Y es frente a esas capacidades de justicia que yo voy a decir que, ¿por qué no esas capacidades de justicia o por qué sí deberían ser tenidas en cuenta por el juez transicional para favorecer el encuentro que se va a dar entre víctimas y perpetradores y que además va a servir y que debería ser más que un encuentro, debería ser un diálogo restaurativo como lo ha propuesto el acuerdo y toda la implementación que se ha dado y es en especial la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Voy a hablar de 3 experiencias que han documentado previamente y de cara a ellas, voy a plantear unas preguntas. La primera experiencia, pues no la he denominado, sino que se reconoce como los gestores humanitarios de San Andrés de Tello, en el Huila, y empieza con una presentación que se dio en la televisión nacional del documental La Vida Querida, resultado del trabajo colaborativo entre la Fundación Avina, Red Pro de Paz y la Universidad Javeriana, que es un ejemplo de reconstrucción audiovisual del protagonismo que tuvieron las personas
o que han tenido las personas ajenas a la guerra en medio de la misma. Este documental narra desde la voz de sus actores cómo en 1992 un grupo de campesinos conforman una primera asociación de juntas de acción comunal con la finalidad pues, de reunir unas veredas y acordar un manual de convivencia pues, que les ayudara a vivir en paz en la región, pero con unos datos bien interesantes. Este manual de convivencia no solo incorpora unas normas de convivencia, perdón la redundancia, sino también unas sanciones de tipo económico y de trabajo social y comunitario. Además de esto, este documental narra cómo varios líderes recorren el territorio y explican a la comunidad la necesidad de organizarse para protegerse y pues asegurarse también un mínimo de condiciones de vida. Pero ahí no termina, digamos, la iniciativa de esta comunidad, sino que ante, digamos, la inminencia del conflicto, algunos miembros de esta comunidad se organizan, se forman en derechos humanos y aquí pues sí intervienen otras organizaciones como Plataforma Sur y la Defensoría y se convierten en unos gestores humanitarios que van a cumplir un rol muy de protección de la comunidad, van a proteger la vida y la integridad de muchos de sus integrantes, por ejemplo, frente al hostigamiento y la persecución de algunos miembros del Ejército Nacional, y no solo, sino también frente a la guerrilla, que la encaran, la persuaden y a través del diálogo logran que esta no afecte a algunos miembros de la comunidad. Esta experiencia me llamó mucho la atención en la medida en que no solamente demuestra amplias capacidades organizativas y restaurativas, como por ejemplo el hecho de autonormarse y también incluso identificar unas respuestas a las faltas de tipo comunitario, sino en especial me llamó la atención por el uso del diálogo con actores armados para convencerlos en medio del conflicto de no causar daños a la comunidad, además con resultados positivos como lo muestra el documental y como la cita que está aquí en la presentación pues da cuenta. Otra experiencia que también me llamó la atención es la de la desmovilización del EPL promovida por Ascodermas en Córdoba. Y resulta que en 2007 el Grupo por la Defensa de la Tierra y del Territorio en Córdoba, que está constituido por 13 organizaciones campesinas e indígenas, publicaron un texto que, digamos que desde la misma voz de los autores constituye el resultado de un proceso de memoria sobre su capacidad de resiliencia, así como una invitación para la propia comunidad para sentirse orgullosa, recordar, reflexionar, insistir en la lucha y la defensa de los territorios y la búsqueda de una vida tranquila y en paz. Hay más de 18 relatos que además son narrados e ilustrados por los jóvenes de esta región y dentro de ellos se destaca este proceso de desmovilización del EPL que lideró esta organización y esta organización que reunía 3 corregimientos de la región del Manso, en el Alto Sinú, cordobés, y precisamente una de las zonas en las que el EPL se había consolidado desde 1962, afectando a la población en especial por el cobro de vacunas y por la invitación constante a ser parte de sus actividades o de algunas actividades. Esta experiencia sobresale no solo porque es contada desde sus actores, cosa que muy pocas veces ocurre, sobre todo cuando se trata de reconstrucciones de memoria, sino en especial se destaca porque da cuenta de nuevo unas capacidades organizativas y de autonomía, y también porque esta iniciativa comunitaria hace frente a un grupo armado que estaba posicionado desde hace varios años, y con unos propósitos muy ambiciosos y de prevención de daños, porque desmovilizar un grupo armado significa prevenir muchos daños en una comunidad. En este caso, por ejemplo, dejan las armas más de 2.500 combatientes, y todo esto lo logran no solamente a través de una decisión colectiva de restar neutrales ante el conflicto, sino de un proceso de negociaciones que lideran con el grupo, y como ustedes pueden ver aquí, el diálogo emerge como una capacidad relevante para este resultado. El último de los ejemplos es la historia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, en Santander, mucho más conocida, que la historia de esta asociación no representa un hecho aislado, sino que, como lo ha dicho el Centro Nacional de Memoria Histórica, es uno de los procesos más largos de resistencia comunitaria, pacífica y efectiva, de los que además se tiene conocimiento precisamente por este informe del Carare, del Centro Nacional de Memoria Histórica, y más recientemente por esta investigación de Kaplan, quien logra demostrar además él tiene una propuesta metodológica bastante interesante, logra demostrar el impacto contundente en la reducción
y no solo en la reducción, sino en la eliminación de la violencia como consecuencia de la cooperación y la organización comunitaria que caracteriza, gracias, Caro, a esta asociación. Y que les permite, por ejemplo, esta organización logra que entre 1991 y 2000 pues no se presente ninguna víctima civil. Este es otro ejemplo donde el diálogo interno entre la comunidad, la neutralidad, pero también el diálogo con actores armados, pues logra prevenir muchos daños, y lo digo en un texto que estoy escribiendo actualmente, daños que finalidad de prevención es lo que en últimas persigue la justicia, ¿no? Cuando se habla en el escenario ordinario como prevención, pero en el transicional como no repetición, lo logran estas comunidades y a través de unos procedimientos dialógicos todos, que procesos cotidianos orales, dice Kaplan, con actores armados y de manera absolutamente autónoma. Pues bien, de cara a esas experiencias narradas de manera muy veloz y sin ser fiel a toda la riqueza de las mismas, yo me pregunto si consideran ustedes viable u oportuno que el juez transicional tenga en cuenta esas experiencias y esas capacidades para llenar de contenido algunos de sus mandatos. Y me refiero específicamente al de la Ley de Procedimiento de Construcción Dialógica de la Verdad y Justicia Restaurativa, así como a otras etapas procesales en las que se van a dar unos encuentros entre víctimas y perpetradores, posiblemente, aquí en la diapositiva están a la derecha, y que se supone que más que un encuentro tiene que ser un diálogo entre estos que permita el reconocimiento de verdad y responsabilidad, la reparación de parte de los perpetradores, y para las víctimas pues la satisfacción de todos sus derechos. Con esa pregunta cierro. Mi presentación pues da cuenta de mi respuesta, obviamente considero que sí, es dialógico, pero pues quiero conocer la opinión de todos ustedes. Y de nuevo, mil gracias por este espacio. Viviana, muchísimas gracias por presentarnos este elenco de iniciativas, sin duda alguna, muy interesantes, precisamente por varios de los rasgos que tú subrayas al final, y casi que tengo ganas de decir que ilustran muy bien la idea propuesta previamente por Roberto de las víctimas como sujetos sociales, justamente, y de las múltiples facetas y de la dinámica que puede encerrar no solamente el tema de memoria, sino en general digamos, de esa noción de víctima como fracción, más bien como vista bajo una luz nueva. Y eso creo que es tremendamente interesante de lo que nos planteas, y simplemente sugiero una vez más uno de los múltiples vasos comunicantes que veo entre varias de las intervenciones que ya hemos escuchado. Bien. Y ahora, y también, qué juicio con el tiempo, esto es maravilloso, no tener que ser una moderadora que disciplina con el uso del tiempo, es muy, muy agradable. Les agradezco mucho ese cuidado con el tiempo. Bien, entonces ahora vamos a escuchar a Camilo Eduardo Umaña Hernández con una intervención titulada Innovaciones de la JEP, un diagnóstico y varios desafíos. Ni que nos lo hubiéramos propuesto, justamente Viviana Sierra planteando o preguntándose por el espacio de la JEP como un espacio original para comunicar esos procesos sociales con los procesos, digamos, más judiciales, y justamente ahora vamos a ver qué tan innovadora ha resultado la JEP según Camilo Umaña. Para que conozcan un poco mejor a Camilo, les cuento que él es docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, donde actualmente es codirector de la maestría en Derechos Humanos. Su formación es como abogado con PhD en Criminología de la Universidad de Ottawa, una tesis premiada con el título de cum laude, y PhD también en Sociología Jurídica en la Universidad del País Vasco, también con reconocimiento cum laude, máster en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, y posgraduado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia. Camilo, te escuchamos. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a los colegas por sus interesantes presentaciones. Voy a compartir mi presentación en PowerPoint. Espero que se esté viendo bien. Sí, se ve perfecto. Sí, listo, estupendo, gracias. Bueno, entonces en los próximos 15 minutos les voy a hablar muy corto sobre un pequeño diagnóstico con respecto a innovaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz
y en eso pues voy a tratar de hacer a la par un diagnóstico y varios desafíos. Lo que es imposible hacer en 15 minutos, entonces voy a tratar de ser sencillamente justo en señalar algunas ideas principales para que después podamos elaborar y pensar en conjunto, por supuesto. Les voy a hablar en 5 pasos. El primero, hablar sobre el sistema, la integralidad de los casos que conoce esa jurisdicción especial, el paradigma orientador de la Jurisdicción Especial para la Paz, la participación de las víctimas y algunas conclusiones. 3 minutos por tema aproximadamente para respetar el tiempo. Primera idea. La Jurisdicción Especial para la Paz suele ser reconocida en muchos de los discursos oficiales como pues, el centro de todas las medidas que tomó el Acuerdo de La Habana sobre las víctimas. Sin embargo, pues hay que reconocer que parte incluso de los desafíos y de los talentos también del acuerdo es que señala que debe haber una atención integral de los daños ocurridos con ocasión del conflicto, y en ello pues la JEP hace parte de un sistema integral. Ese sistema integral está compuesto por medidas extrajudiciales y medidas judiciales, y la Jurisdicción Especial para la Paz pues es el centro de las medidas judiciales, que en un país como Colombia pues genera una atención muy particular por cuanto nuclea las ansiedades en torno a las posibles soluciones de los conflictos, aun cuando sabemos y hemos vivido en un país con grandes procesos de impunidad, pues sigue habiendo digamos, ese centro de las ansiedades. Un primer asunto frente al punto de ser parte de un sistema es que pues todo esto, por ser transicional, es transitorio, y al ser transitorio pues tiene una limitación en el tiempo, y esa limitación en el tiempo apareja un desafío particular en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz y en general del sistema. Y es que el conflicto armado colombiano no solamente no se solucionó, sino que, digámoslo así, ha vivido un cierto recrudecimiento. Hoy en día el CICR registra más de 5 conflictos armados internos en el país y una cantidad exponencial de bandas que pueden ser candidatas a ser denominadas como actores del conflicto armado. Por ende, pues digamos que es un sistema transitorio para un problema que no se ha cerrado, que tiene una continuidad y que tiene unas proyecciones al pasado de larguísimas décadas y de muchísima violencia. El problema de la integralidad es a su vez una virtud, y es que la integralidad invita a ver no solamente que hay múltiples instituciones, sino sobre todo la idea de que hay múltiples daños ocasionados con ocasión del conflicto. No se trata sencillamente de una reivindicación de justicia penal, sino que se trata de una reivindicación de verdad que debe ser ceñida a través de la justicia, pero también de la Comisión de la Verdad y, por supuesto, de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas para dar con el paradero de las personas que han sufrido esta atrocidad. Sino también pues, medidas de reparación, medidas de protección. Es decir, el reconocimiento del daño integral implica también el reconocimiento de una institucionalidad que se adapte a tal objetivo. Ahora bien, pues ahí hay un problema también de secuencialidad entre las diferentes instituciones, porque las instituciones tienen temporalidades diferentes y van a estar en el tiempo atendiendo los problemas del conflicto armado con una temporalidad distinta, muy aparte, por ejemplo, en el caso de una Comisión de la Verdad que tiene una duración de 3 años más unos 6 a 8 meses de alistamiento que tuvo, y luego, pues, por ejemplo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas o la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrán una duración mucho mayor. Y ahí, pues, la visión de un sistema implica que haya una cierta condicionalidad, que quien entre por una de las puertas del sistema, pues, tenga la condición de acudir y contribuir con todos los componentes del sistema, y que además, pues obviamente, se haga bajo la condición de la no repetición. Un poco la pregunta que ahora nos hacía Viviana sobre el tema de la no repetición, y en qué medida se puede garantizar esa condicionalidad y para qué. De nuevo, ahí viene el problema del tiempo. Un desafío muy importante es que los procesos judiciales toman un tiempo muy prolongado normalmente, y que los mecanismos extrajudiciales funcionan con otros tiempos y funcionan con otros métodos que pueden hacer difícil el cumplimiento de la condicionalidad. Aún más cuando, por ejemplo, un desafío muy interesante que se está viviendo y muy radical es que
Cuando entras por la puerta de la Jurisdicción Especial para la Paz y se acude a la Comisión de la Verdad no tiene las mismas herramientas de indagación, investigación y contraste que tiene la jurisdicción. Por ende, pues puede haber un cierto desfase entre unas verdades que se revelan en una parte del sistema y en otra parte del sistema. Esa evaluación hace difícil la operación del sistema. La Jurisdicción para la Paz es el punto de gravedad de los discursos oficiales, los discursos públicos, políticos sobre el sistema integral. Es quien más atrae atención y es, pues, en un país con un amplio, digámoslo así, embrujo legalista, como diría Julieta Lemet, implica también una ideologización, digámoslo así, de lo jurídico frente a los daños y frente a las víctimas, frente a lo ocurrido, y una obsesión por traducir lo ocurrido a la gente en el lenguaje jurídico. Siendo un punto de gravedad, hay un problema, un gran desafío además contextual, y es que hay una gran pugnacidad política, una polarización evidente en el país, lo que genera que la jurisdicción sea receptora de esa polarización y esté navegando todo el tiempo en pues una situación muy difícil de política pública que no solo impacta la independencia judicial a nivel de pronunciamientos públicos, etcétera, sino que también tiene problemas como el presupuesto, el reconocimiento, el apoyo institucional, etcétera. Y pues cambiando un poco, jugando un poco con la frase, además de que es un punto de gravedad, hay una gravedad del punto que se acude. La Jurisdicción Especial para la Paz toca temas pues muy sensibles, muy difíciles, y muchos de ellos que han sido tratados por largas décadas por diferentes instituciones, lo que genera también unos choques institucionales y ha generado a través de su historia choques no solamente con el Ejecutivo, sino también con diferentes órganos de la rama judicial. No puedo profundizar sobre eso, quiero moverme hacia la siguiente idea, que es la integralidad de los casos estudiados. La primera idea, un poco en la línea de lo que ya decían los colegas, es que pues, las víctimas en realidad tienen unas diferentes subjetividades, por ende, cuando se va a encontrar los casos, a estudiar los casos de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues se encuentra una gran diversidad, no solamente de expectativas, sino también de perfiles de personas y de daños ocurridos con ocasión del conflicto. Tan es así que, por ejemplo, la Unidad de Investigación y Acusación ha anunciado que se reconocerá a la naturaleza como un sujeto víctima del conflicto armado. Tan es así que tenemos, por ejemplo, casos como el de las muertes ilegítimamente presentadas como muertes en combate, que tenemos aproximadamente una concentración de 6.402 víctimas. Tan es así que tenemos además casos que comprenden los pueblos como víctimas, los pueblos indígenas, los pueblos afro, etcétera. Tan es así que hay un reconocimiento, por ejemplo, a la luz de la perspectiva de género, de diferentes tipos de enfoques, de interseccionalidades. Lo mismo el principio de territorialización lleva a observar la heterogeneidad de lo que ha pasado en el territorio colombiano y en la historia. Algo que impactó fuertemente, no solamente desde el punto de vista de las víctimas, sino desde el punto de vista de los responsables, es, pues, por supuesto, la competencia que tiene la jurisdicción. Y es que la competencia que tiene la jurisdicción, pues, digámoslo así, se resquebrajó a la luz de unos pronunciamientos de la Corte Constitucional, en donde, en principio, pues, todo el mundo que tuviera un lío con los temas del conflicto armado iba a terminar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso se rompió y se dijo, bueno, hay una parte de la gente, sobre todo los civiles, que no van a ir allá obligatoriamente, sino solamente si se someten voluntariamente. Eso lo que ha hecho es que, pues, hay una concentración, estas son cifras de 2019, están desactualizadas, pero es más o menos la tendencia, mayor en miembros de las fuerzas en las guerrillas, un poco mucho menor en miembros de la fuerza pública, y miren lo que pasa con, por ejemplo, agentes del Estado civiles que no son parte de la fuerza pública, que evidentemente pues tuvieron una participación en el conflicto armado, pero de los cuales pues no se dará prácticamente cuenta en la Jurisdicción Especial para la Paz, un mapa de las responsabilidades incompleto. Y allí, llegando también a la complejidad sobre los casos, el problema es que pues, hay millones de víctimas, millones de casos, entonces se pretende hacer una estrategia de selección y priorización.
a quiénes se selecciona y cómo, hace muy difícil el problema. Entonces, por ejemplo, en el caso 03, que es el de ejecuciones extrajudiciales, el que les comentaba, pues se sacó la estrategia de priorización y se dijo 6.402 víctimas. Las organizaciones de derechos humanos dijeron, no, son muchos más, son mismo 10.000. Miembros, por ejemplo, del partido de gobierno dijeron, ¿cómo así? A nosotros nos habían sacado las cuentas de 2.000 y pico, es terrible que ahora que nos digan que 6.000, ¿qué es esto? Entonces, digámoslo así, que el problema de la priorización y de la selección implica que vayamos pensando en, pues, qué tantos casos se van a absorber dentro de los macrocasos. Entonces, se ha tenido una estrategia de casos enormes y dentro de esos casos enormes se tienen que seleccionar algunos casos específicos y cómo y en qué medida se va a dar justicia sobre los otros casos que no sean seleccionados. Además de las 6.402 víctimas, por ejemplo, de falsos positivos en el periodo 2002-2008 del presidente Uribe, la pregunta es, bueno, ¿y las otras ejecuciones extrajudiciales? Esa práctica está desde hace mucho tiempo en el país. ¿Qué puede ocurrir frente a esas personas? Es una gran inquietud. La última idea que les quiero contar, el paradigma orientador de la justicia, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, discursivamente se dice, mire, esto es una justicia restaurativa y hay una centralidad en las víctimas. Entonces, claro, cuando uno dice que hay una justicia restaurativa, uno dice, bueno, vamos a tener un enfoque en la reparación, vamos a tener un enfoque en el acercamiento, en el daño, en la atención del daño y en el reconocimiento, sobre todo. Es muy difícil porque pues, se ha hablado de que esto es un proceso dialógico. Nadie sabe muy bien en qué consiste un proceso dialógico. Lo que se ha visto en la realidad es que una parte de las comparecientes han ido a aceptar responsabilidad, etcétera, pero otra parte han ido con la misma actitud que iban a los tribunales a basarse en sus principios, pues en el principio de debido proceso, en el principio de inocencia. Y digámoslo así, que un sistema restaurativo no está fincado en un principio de inocencia, no porque sea un sistema malévolo, sino porque es un sistema que dice, pues aquí la gente viene a reconocer y a ponerse de acuerdo con el otro a ver qué tipo de medidas restauradoras se puede tener frente al daño. Entonces, allí donde se quiebra ese principio, pues es muy difícil lograrlo a través de realmente un procesamiento, digámoslo así, judicial del tema. Digámoslo así, que estas son algunas ideas, me queda por fuera el tema de la participación de las víctimas, pero creo que aquí hay una idea que se puede comunicar con las anteriores para decirles de conclusión, y es que el tema de la participación de las víctimas, si ustedes ven cómo funciona la Jurisdicción Especial para la Paz, es muy difícil de entender, hay cursos enteros para entender cómo funciona, y la pregunta es, bueno, ¿qué víctimas se acercan y cómo se acercan? ¿En qué calidad pueden hacer válidos sus derechos y dar en conocimiento sus casos? Entonces, por ejemplo, a través de informes que tienen un gran tecnicismo, unas exigencias de barrido de información, muchas veces lo han hecho las organizaciones de derechos humanos. Estupendo, maravillosas, muchas de ellas con unos fines muy altruistas, pero realmente cada vez se apartan un poco más a las víctimas. Bueno, entonces viene la organización y presenta el informe, entonces tienes que nombrar a un abogado que represente a un colectivo de víctimas, entonces vas a acudir a unas audiencias que normalmente no están en tu región, entonces ya hay una serie de rezagos de la participación de las víctimas que digamos que tiene ya su expresión más radical en la ausencia de garantías de protección, con lo que muchas de las personas han vivido hostigamientos, amenazas, etcétera. Imagínense ustedes si han vivido amenazas y hostigamientos por ejemplo, miembros de la fuerza pública que han ido a hablar sobre el tema de falsos positivos, a contar y a reconocer lo que hicieron, cómo no será del lado de las víctimas. Entonces, sencillamente, una idea última, y es que pues la jurisdicción tiene muchísimos tecnicismos, está pasando mucho, es muy interesante estudiarla, porque no solamente por estudiar lo procesal, sino por estudiar lo que está pasando alrededor de ello. Da cuenta de unos desafíos contextuales en la construcción de paz, en la visión de la idea de justicia también, internos, por supuesto, en cómo funcionan los mecanismos de justicia con ese fin, y racionales y procedimentales, cómo funciona esa visión del derecho que tiene la obsesión de dar una respuesta a problemas de una amplia complejidad que muchas veces están muy por fuera de los ámbitos de posibilidad siquiera de la justicia penal. Esa era mi idea final. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Camilo, por estas reflexiones, digamos, muy en la línea anunciada justamente por el título de tu intervención de
la JEP como un escenario, digamos, como un laboratorio que se está inventando o tratándose de reinventar esas inercias que la lógica judicial, digamos, o esfuerzos o ingenierías transicionales previas en Colombia, digamos, no han terminado por imponer de todas maneras en esa búsqueda de una solución en donde el derecho medie o ayude a superar estas violencias. Pero por el otro lado, justamente lo ambicioso que ha sido ese proyecto y ese diseño, tanto ¿no? institucional, procesal, y en el contexto actual, digamos, además de polarización, en fin, entonces nos da muchos elementos para entender o aterrizar esa idea enorme de oportunidad y obstáculo que se conjugan en un escenario tan complejo como el de la JEP. Y también muchas gracias por sintetizar tus reflexiones para respetar el tiempo. Bien, y ahora yo tengo el rol curioso de ser moderadora e interviniente, y Leticia insistió en presentarme. Sí, porque sí, además de aceptar, de liderar esa mesa, aceptaste de presentar entonces tus trabajos. Carolina Berge Tovar es docente e investigadora del Departamento de Derecho Constitucional del Externado y hace parte del equipo fundador de la línea de investigación en Sociología Jurídica, Reivindicaciones Sociales y Derecho. Realizó estudios de posgrado en Francia, los cuales culminaron con un doctorado en Derecho summa cum laude en la Universidad de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, que es hoy en día París 10, y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en julio de 2013. Su tesis doctoral es sobre los usos del derecho a propósito de la problemática de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia y fue dirigida por Véronique Champagne-Desplat y Yohai Israel. También es máster en Teoría y Análisis del Derecho del UHSS, LNS y París 10 y tiene un diplomado universitario en Derecho Civil en la Universidad de París 2. Muchas gracias, Carolina, y te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Leticia. Bien, pues yo, digamos, voy a compartirles unas reflexiones que están recogidas en un artículo que justamente sale de mi tesis doctoral y que, digamos, lo que busca o lo que sintetiza es una pregunta de las varias que traté de abordar en mi investigación y que se detiene en un momento muy, muy particular de, digamos, transformación de la movilización feminista colombiana para apostarle a digamos, una representación y acompañamiento de las víctimas mujeres de violencias con ocasión en el marco del conflicto armado. Digamos, a mí me interesaba entender muy bien la transformación del movimiento feminista en Colombia al abrazar o al incluir dentro de la agenda de movilización a partir de la segunda ola del feminismo, estoy hablando de los años 60 y 70 en el país y digamos a escala latinoamericana, y digamos esta acogida del problema o de la problemática de las mujeres víctimas del conflicto armado tiene lugar a finales digamos, de la década de los 90, comienzos de los 2000, y a mí me interesaba entender en buena medida por qué al feminismo, digamos, le tomó todo ese tiempo acoger la problemática del conflicto dentro de, digamos, su agenda de movilización y, entre otras cosas, por qué al hacerlo lo hizo apostándole fuertemente a justamente utilizar estos escenarios de judicialización de las reivindicaciones de las mujeres en general y del feminismo. Y pues para eso, digamos, yo combino en este análisis en particular elementos de reflexión muy clásicos de la sociología de movimientos sociales y de la sociología jurídica, que voy a simplemente condensar de la siguiente manera, siendo muy, muy coloquial, y es, digamos, tomándose muy en serio las elecciones que hacen los actores y los movimientos sociales cuando recurren al derecho. Es decir, yo parto de la base y comparto las lecturas que insisten en decir que, o en asumir que cuando un movimiento social abraza, emplea el lenguaje del derecho y sobre todo recurre o decide apostarle a acudir a la justicia, eso no es una decisión anodina, no es una decisión azarosa, y es una decisión que
replantea y problematiza profundamente las construcciones, digamos, políticas del mismo movimiento, que va a tener incidencias radicales en el tipo de liderazgos, en, digamos, por supuesto, en las estrategias escogidas por ese movimiento de ahí en adelante. Es decir, bueno, viene a transformar profundamente la dinámica de acción colectiva. Cosas que, pues, digamos, ha sido demostrada por la sociología de movimientos sociales y jurídica, comparada con muchos ejemplos, no necesariamente en el marco de movimientos sociales que se posicionan frente a violencias generalizadas. Y bien, hay que decir una cosa también muy interesante que podemos de pronto discutir en el intercambio ya después. En todo caso, el movimiento social de mujeres y el movimiento sobre todo feminista colombiano hace parte de esos movimientos que decidieron darle la oportunidad a hablar con el Estado y a hacerlo con el lenguaje que el Estado tiende a privilegiar para ese diálogo, que es el lenguaje jurídico, aunque no sea el único, a partir de la Constitución del 1991. Es decir, que dentro de esas múltiples maneras de esquematizar o de tratar de entenderla, ¿no?, el universo también muy complejo y dinámico que ha sido el de la movilización social en Colombia, digamos, el hito de la Constitución del 91 y el cambio de reglas de juego, vamos a decir un poco en esa apuesta de democracia participativa, todavía muy realizada a mi juicio, en todo caso va a tener una trascendencia interesante. Uno de los trabajos que justamente muestra ese antes y después es también el de Julieta Lemaitre que evocaba Camilo hace un rato, entre otros. Y dentro de las elecciones conceptuales que se hacen en ese momento de lo que yo he llamado acá abrazar o el lenguaje y la lógica jurídicas para digamos, formular y traducir reivindicaciones sociales, el feminismo, digamos, va a también adoptar el concepto de víctima, que va a llegar a ser central en el discurso y que era digamos, un concepto que en lo absoluto era empleado antes por digamos, el feminismo en otras agendas, claramente, por ejemplo, la de sexualidades emancipadas, el tema de, digamos, una reproducción acompañada por el Estado como parte de una agenda social, en fin. Entonces es fascinante también ver justamente cómo aparece este concepto un poco, ¿no?, en pocos años, y finalmente se vuelve, ¿no?, federador en buena parte del discurso y de la construcción, digamos, de esta movilización a propósito del conflicto armado. Y entonces, digamos, a mí es sobre lo que menos me voy a detener, pues, porque está en el artículo, pero digamos que a mí me parecía muy interesante como entender cómo, sobre todo para un feminismo, o más bien para los múltiples feminismos, pero sobre todo claramente para muchos feminismos latinoamericanos, esta idea justamente tremendamente problemática que menos mal Viviana evocó muy bien en su presentación, de todas las cargas simbólicas, morales y la despolitización, para decirlo rápidamente, que puede encarnar el concepto de víctima, justamente pues digamos en buena parte explica o puede resumir muchas de las apuestas que hizo el feminismo de la segunda ola en la región para decir, las mujeres somos sobre todo sujetas políticas, ¿no?, en lo absoluto, digamos, para volver para dialogar un poco con las causas campesinas, el absoluto protagonismo de las mujeres campesinas en procesos legendarios ya dentro de la movilización social en Colombia, como la NUC, en lo absoluto se hizo desde, digamos, la identidad o la etiqueta o el concepto de víctima. Y ni siquiera cuando el tema de violencia se empezó a hacer, digamos, importante en la movilización feminista colombiana, que de hecho además va a coincidir justamente, digamos, con la agenda sobre el conflicto armado durante los años 90. Entonces, ese concepto tan cargado se traduce, y yo lo que encuentro es que se traduce, o más bien se incorpora en la movilización feminista colombiana bajo varias condiciones. La primera, sin duda alguna, es que es justamente la de la noción o la promesa de ser una víctima como titular de derechos que puede actuar en justicia. Entonces, claramente es la promesa de todo digamos, ese paquete abierto por digamos, las distintas ingenierías transicionales, pero muy particularmente, digamos, como los esfuerzos o las construcciones que viene haciendo el derecho internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano, de una noción de víctima, sobre todo como titular de derechos frente al Estado y en segundo término o en segundo lugar, digamos, frente a los actores armados.
El segundo, digamos, la segunda condición es que esta categoría de víctima se posiciona al mismo tiempo que se hace otra apuesta de lectura de la violencia, del conflicto que impacta la vida de las mujeres, que es la del continuum de las violencias. Se le atribuye fundamentalmente, o la que más la posiciona y la usa para comparar justamente diferentes conflictos armados y su impacto en la vida de las mujeres, una socióloga británica llamada Cynthia Cockburn. Y digamos que, para decirlo muy rápidamente, la idea de continuum de las violencias lo que quiere decir es que, al contrario de la lectura justamente en clave de excepcionalidad de la violencia que tiene lugar, digamos, con ocasión o en el marco de conflictos armados o de dictaduras, en realidad la violencia de género que tiene lugar en ese tipo de escenarios o de contextos, tiene vasos comunicantes o se explica en razón, digamos, del lugar estructural que tiene la violencia patriarcal, machista, sexista en las sociedades, ¿no? Que luego protagonizan una confrontación armada, como en el caso colombiano. ¿Y por qué la apuesta además? O sea, digamos, ahí podríamos detenernos un buen rato acerca de este marco conceptual o como una elección claramente política y no, digamos, no solo jurídica, pero costosa jurídicamente, ya lo vamos a ver, digamos como una apuesta muy, muy clara para proponer una lectura muy fina que permita superar ese eterno, ¿no?, desafío que tiene la visibilización de las violencias sexistas, y es que es justamente, digamos, se trata de violencias profundamente normalizadas, que no parecen justamente fácilmente obedecer a las lógicas de violencia, digamos, de carácter excepcional, y entonces justamente traer, digamos, hacer visible, como si jugáramos un poco con un juego de perspectivas, no sé si les tocó esa época en la que se pusieron de moda esas figuras en donde había que jugar con la luz para poder ver figuras en 3 dimensiones que estaban ocultas en imágenes que vemos en principio, ¿no?, en una sola dimensión. Esto es un poco igual, es como tratemos de mostrar que en realidad esto se inscribe dentro de violencias estructurales de género para que por fin podamos ver esa violencia normalizada dentro de, digamos, el teatro del horror que proporciona o que produce la guerra. Y por último, digamos, para cortar otro análisis muy interesante acerca de justamente algo que también evocaba Camilo rápidamente en su presentación, y es este tema de cómo de todas formas el traer y el construir un sujeto víctima del conflicto armado, y no solamente para las mujeres, en clave de promesa de titular de derechos que va a acudir a la justicia, implica necesariamente o crea necesariamente el desafío organizacional para los movimientos sociales de estar a la altura de acompañar esa apuesta y de entonces de poder ser o encarnar las representantes judiciales o de conseguir quienes acompañen a esas víctimas en ese diálogo, digamos, con la institución, y no con cualquier parte del Estado, sino con la rama judicial. Así sea una rama judicial, digamos, excepcional o extraordinaria, construida para superar las violencias. Y entonces la idea del continuum de las violencias tenía además la ventaja de no fragmentar como promesa, digamos, como se contaron un poco el cuento, dicho de manera muy, muy coloquial, pero respetuosa de esas elecciones políticas tremendamente interesantes y valientes del movimiento feminista colombiano, de no fragmentar el movimiento, es decir, no fragmentar la sororidad y decir, seguimos siendo nosotras, seguimos siendo todas las mujeres potencialmente víctimas o, digamos, dominadas o sujetas por esta violencia estructural machista, y a pesar de que haya jerarquías justamente que se crean entre esos sujetos sociales que acuden a la justicia, en este caso transicional, en todo caso seguimos siendo nosotras. Y esa apuesta es tremendamente arriesgada porque se da en 2 contextos muy interesantes en Colombia, que tienen mucho que ver justamente con las apuestas políticas para leer las complejidades de la guerra, y digamos, voy a decirlo con un concepto un poco provocador, la oferta estatal para decir, me voy a ocupar de este segmento de la violencia por ahora, que es lo que han hecho más o menos los distintos diseños transicionales, siendo el más ambicioso sin duda alguna el del acuerdo de las FARC con el gobierno nacional. En todo caso, se hace entonces esta apuesta por la noción de víctima y el continuum de las violencias en un contexto en donde todavía las víctimas en Colombia tenían que pelearse el lugar de
o sea, digamos, de reconocimiento y de ser prioritarias en la agenda pública. Entonces, antes de la ley 1448 del 2011, que viene, digamos, a acuñar un concepto de víctima más universal, estábamos en una lógica muy de una oferta estatal segmentada que solamente reconocía a las víctimas de minas antipersona, a las víctimas de secuestro después, y que fue como, digamos, a cuentagotas reconociendo lo que entendemos hoy, según el lenguaje de la 1448, como victimizaciones, y en donde fue claramente estableciendo justamente prioridades de agenda pública, ¿no? Jerarquías en esa visibilidad de las victimizaciones, y unas desigualdades enormes entre, ¿no?, los, digamos, derechos a la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, para usar esas categorías con respecto a cada victimización. Entonces le apuestan a eso, entonces, en un escenario en donde justamente, para decirlo rápidamente, diluir las violencias de género en las violencias macro que estructuran a, digamos, a la sociedad o a cualquier sociedad del mundo, era una apuesta, entonces, insisto, muy arriesgada, cuando la idea era competir por la atención estatal. Y además, porque se da en el contexto de la década de los 90, en donde finalmente el escenario, el laboratorio del derecho penal internacional, de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, lo que hace es, por primera vez, reconocer un impacto diferencial de las violencias de esos dos conflictos, o de esos múltiples, más bien, conflictos, bajo, digamos, el paraguas de las violencias sexuales, pero violencias sexuales que justamente parecen escapar particularmente a esa lectura del continuum de las violencias. Dicho de otra manera, en donde el uso de la violencia sexual se hace sobre todo como estrategia, digamos, de guerra, entonces no se entendería, para decirlo rápidamente, por fuera de ese marco. Bien, entonces, para ir cerrando, digamos, la apuesta de la elección del concepto de víctima y del continuum de las violencias, y para también ya salir un poco de ese contexto muy atrapado en el surgimiento de la apuesta feminista para posicionarse, acompañar a las víctimas, representarlas y demás, y digamos, ver esa apuesta, qué traducción o qué desafío sigue implicando en la lógica actual del diálogo, digamos, en la nueva ingeniería transicional. Pues a mí me parece que vemos, digamos, dos cosas muy interesantes. Por un lado, parece ser que la construcción de la movilización feminista con ese concepto bajo esas condiciones, o con esos conceptos y bajo esas condiciones, le da la razón a Joan Scott, para citar a una historiadora feminista en un simposio de historia, ¿no?, de historiadores e historiadoras, y digamos, cuando posiciona la categoría de género como una categoría útil para el análisis, ¿no?, en general de la historia, pero fundamentalmente de las guerras. Entonces, en la medida en que, digamos, permite, o sea, muestra cómo justamente la variable de género, o sea, proporciona un prisma que no podríamos ver. Estoy hablando en este caso de la comunicabilidad de violencias fuera y dentro del conflicto, para decirlo rápidamente, por un lado, y por el otro, digamos, para poder, digamos, entender que ciertas violencias y ciertas lógicas jurídicas pues, invisibilizaron o no permitían o no facilitaban ver esas violencias, y que solamente la perspectiva de género va a permitir, digamos, hacerlas visibles, hacerlas inteligibles para el derecho. Pero por el otro lado también parece darle la razón a las lecturas menos optimistas acerca de lo que se ha llamado un poco como la judicialización o judiciarización de los movimientos sociales, acerca de la despolitización que implican las lógicas y digamos, los conceptos en manos o atrapados por el derecho. Y lo digo ¿por qué? Porque digamos, en este momento las reivindicaciones feministas, fundamentalmente a propósito del posicionamiento de la violencia sexual como el gran ejemplo emblemático de los impactos diferenciales de la guerra en la vida de las mujeres, no logra posicionarse, y por eso está buenísimo digamos, seguir después de la presentación de Camilo en esa metodología que ha venido edificando la JEP de la construcción de los macrocasos. Pues la promesa de la jurisdicción, según o conforme al, digamos, diseño justamente planteado por el Acuerdo de Paz, es la transversalidad del enfoque de género en estos macrocasos. Pero para decirlo muy rápidamente y de verdad para ahora sí ya concluir,
en realidad, digamos, el peso de lo transversal, de la mirada, del enfoque de género en cada uno de esos casos andando, ha dejado mucho que desear. Ahí justamente parece, o sea, digamos, para seguir un poco la idea de Camilo, la JEP parece no poder escapar al peso o a la inercia de estas jerarquías de bienes jurídicos tutelados muy clásica digamos, de la lógica del derecho penal, por un lado, en donde, digamos, estas violencias contra las mujeres se confrontan a muchas dificultades para reconocer su singularidad dentro de la dinámica del secuestro, dentro de la dinámica del reclutamiento forzado, por dar ejemplos, digamos, muy elocuentes y muy discutidos por digamos, la precaria inclusión de la perspectiva de género. Y la apuesta, digamos, por la singularidad, la petición de la apertura de un macrocaso, que es la gran apuesta de la Alianza 5 Claves en este momento, de violencia sexual, justamente, digamos, no parece convencer lo suficiente a la política criminal de la JEP, y digamos, hay varias especulaciones alrededor de por qué esa, digamos, negativa o esa resistencia a abrir este caso, pero podríamos cerrarla en que parece ser que esta lógica de inscribir la violencia de las mujeres en un continuum digamos, de violencias estructurales, ahora le está cobrando, digamos, la cuenta porque no se compadece con las lógicas jurídicas de comprensión de violencias singulares que exige justamente esta traducción en clave procesal. Muchísimas gracias, con esto termino. Y diciendo esto, pues invito a mis colegas de mesa a que, por favor, enciendan sus cámaras para que podamos escuchar las preguntas, reacciones del público o inclusive entre nosotros sobre lo que hemos compartido en esta mañana. Entonces quisiera saber si hay alguien que quiera tomar la palabra del público para formular alguna pregunta o comentario, o quiera hacerlo por escrito en el chat. Con mucho gusto leeré su pregunta. Bien, bueno, mientras ustedes mastican sus interrogantes, yo quisiera, digamos, plantearnos una pregunta transversal como mesa, y es, digamos, hay un elemento o hay un par de registros de lo que hemos llamado ingeniería o tecnologías, para evocar un concepto también empleado por Miguel en su intervención, en estos escenarios digamos, de transiciones, que están como más explícitos en algunas de las presentaciones que escuchamos y más latentes en otras, pero es esta idea de el paralelismo entre procesos digamos, sociales autoconstruidos, el tema de la memoria, el tema de la organización social, independientemente de lo que el Estado haga frente a estas violencias, por un lado, y los escenarios institucionales, ¿sí? O sea, como esta cosa y sin duda alguna los escenarios de memoria, por ejemplo, o estos escenarios dialógicos que explora Viviana, como unos puntos de comunicación entre uno y otro. Yo quisiera preguntarle a cada cual, y digamos, iría en el mismo orden del uso de la palabra en el panel, ¿qué tan virtuosa ven esa doble dimensión que una apuesta además tan compleja como la del diseño transicional colombiano, y que Camilo evocaba muy bien diciendo, tenemos por un lado una comisión de la verdad, por el otro lado tenemos la JEP, con mandatos y competencias muy distintos? ¿Qué tan positivo es eso para la comprensión histórica, memorial y finalmente, digamos, transformadora de este tipo de violencias? Es como un poco lo digo casi que formulando la pregunta de manera más singular. Las comisiones de la verdad o la prelación de ese tipo de instrumento, digamos, transicional, se ha vendido mucho con esa promesa, justamente, ¿no? Porque sería la ventaja de que no son todo eso tan pesado y tan difícil que es una jurisdicción, ¿sí? El proceso de Trujillo, en todo caso, se hace casi que yo diría de manera muy paralela a este proceso que yo contaba, ¿no? De cómo se va construyendo esa institucionalidad
de respuesta del Estado a las víctimas y de esas desigualdades acerca de las victimizaciones. Viviana, digamos, es la que más claramente ya anticipaba esta dificultad y decía, a la JEP no le queda o debería más bien reconocer esto, pero quisiera, digamos, invitarla a que desarrollara un poco esa idea. Y a Camilo, digamos, quisiera voltearle justamente el interrogante y entonces ya no visto desde la lógica de afuera, de quienes miramos a la JEP, sino tratando de ponerse en la lógica de la JEP precisamente para que pueda profundizar en uno de sus puntos. Espero haber sido suficientemente clara y perdón por una larga introducción a mi pregunta. Miguel. Bueno, gracias, Carolina. Yo creo que estamos, o sea, no voy a contestar tu pregunta, sino le voy a añadir una capa de complejidad, porque para mí algo que estamos ignorando, o sea, en cierta medida es digamos, que todos estos discursos y esta arquitectura, digamos, transicional, tiene una base en Colombia, digamos, económica, una desigualdad brutal, y que eso se refleja en un elitismo clarísimo de cómo se diseñan, digamos, estos procesos transicionales. O sea, quizá es, digamos, el país en el que más se ve esa brutal diferenciación entre el discurso hipertecnificado de ONGs, académicos, personas, digamos, ligadas a los procesos de víctimas, líderes también de los movimientos de víctimas y todo. Entonces, más que juridificación, o sea, la juridificación implica un elitismo con una, digamos, por centrarlo en un gremio, digamos, legal, pero no solamente lo da en un gremio legal, sino en un gremio elitista, digamos, de politólogos, pasólogos, o como les podemos decir, ¿no? Muy, muy boyante en Colombia. Y eso, la verdad, un poco lo que decía Camilo, o sea, vamos a ser sinceros, el sistema, digamos, integral de paz ahora, si lo añadimos a todos los esfuerzos históricos, digamos, de memoria, de paz, digamos, de víctimas y todo, es un proceso complejísimo y que pocas personas, digamos, no solamente, digamos, común colombiana, sino en las universidades entendemos plenamente, ¿no? Entonces, eso ahí yo creo que es un factor muy importante y creo que Viviana apuntaba a esto también, o sea, esos procesos, digamos, más locales, cómo se mueven en la economía política de la justicia transicional en Colombia. Y lo que dice Camilo, pues yo ahí sí difiero un poquito con él, la centralidad. Parecería que la JEP, pobrecita, le dieron esa centralidad a los políticos. También la JEP se la ha dado y también juega un lugar en la centralidad, digamos, con sus propias decisiones relativas a la priorización de casos y el propio proceso de selección de jueces, juezas y magistrados de la JEP. Pues eso también ahí hay un poco de cuestiones que se podrían discutir y problematizar un poquito más. Y también cómo ha tomado esa luz y le ha quitado esa luz a los otros órganos del sistema, y eso a través de su relación con medios, a través de su propia campaña digamos, pública para darse a conocer. Entonces también hay un poco que tendría que verse la JEP también porque ha tomado gustosamente ese lugar tan protagónico cuando es un lugar muy incómodo, como Camilo lo decía, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Roberto. Gracias. Bueno, así nos suena un poco, diría yo, difícil, es necesaria. Es decir, ese encuentro entre, por un lado, gobierno, clase política, partidos políticos, clase dirigente, con academia y también con movimientos sociales victimizados, pues es necesario. Es decir, no podemos aspirar a poder de alguna forma prosperar en este proceso de una reconciliación nacional sin ese encuentro, así sea muy costoso, así tenga limitaciones y dificultades. La pregunta es, entonces, ¿qué queda por fuera? ¿Qué queda por fuera de la JEP? ¿Qué queda por fuera de este proceso, de estos diálogos? ¿Qué queda por fuera? Y ese tema de la centralización me parece ahí clave, ¿no? Porque en los territorios hay muchas experiencias de construcción de memoria, hay muchas experiencias de reconciliación, muchos esfuerzos de encuentro. También sigue habiendo victimización, revictimización. Entonces, lógicamente, una de nuestras grandes dificultades como nación es esta centralización, ¿no?
en términos jurídicos, políticos y sociales. Entonces, ¿qué puede pasar en los territorios? ¿Qué está pasando en los territorios con estos procesos de justicia transicional? ¿Cómo la justicia transicional se puede llevar a los territorios y se está llevando a los territorios? Es la pregunta que me queda a mí, que yo diría, porque si no, pues definitivamente mucho va a quedar por fuera. Entonces, pues ahí vamos caminando, yo diría, necesario, sí, con limitaciones y todo. Gracias, Roberto. Viviana, y además agrego, tienes una pregunta específica en el chat. Dice, me gustaría preguntar a la doctora Viviana si además de los casos presentados conoció otras experiencias locales de diálogo y negociación entre comunidades y actores armados, y en particular si pudo estudiar casos de comunidades indígenas y o particularmente liderados por mujeres. Carolina, ¿quieres que esa pregunta del chat la responda aquí o la respondo por escrito? No, aprovecha tu intervención. Dale, ok. Global, si te parece bien, como te parezca más cómodo a ti. Gracias, Carolina, para darle la oportunidad a todos de hablar. Con relación a tu pregunta, tú dices qué tan virtuosa es esta como dicotomía, ese paralelismo entre procesos sociales y escenarios institucionales para la comprensión o para la transformación de las violencias. A mí me parece virtuosa por una razón muy sencilla y es que en este país es increíble y tú lo retomabas, y es el lugar de desconsideración que han ocupado quienes más han sufrido el conflicto. También lo decía el profesor Miguel en el caso de los procesos de descampesinización que han acompañado y precedido las violencias en Colombia y en toda América. Y es que muchas poblaciones, las que más han sufrido la victimización, pues han sido vistas siempre desde sus incapacidades, desde una perspectiva muy negativa y no desde sus capacidades en realidad. Y pues yo creo que ese paralelismo sirve para eso, para hacer evidente algo que es obvio, y es que las personas sufren, pero también tienen potencialidades enormes. Y desconocer esas potencialidades, pues es profundizar la desigualdad, que como en el caso tuyo de las mujeres, pues es una desigualdad histórica y que se ha profundizado con la violencia del conflicto. Entonces, para mí, traer lo social al escenario institucional es insistir en que aquí hay que superar unos procesos de desigualdad históricos que se profundizaron con la guerra. Y además, desde el punto de vista de la justicia, del derecho a la justicia, pues tiene relevancia en la medida en que la justicia convencional, la que para nosotros todos es normal, pues se sitúa o aprovecha o trabaja con rupturas, antagonismos, posiciones de buenos y malos, víctima-victimario. Lo que propone son desencuentros y no encuentros. Y en cambio en el campo de lo social no siempre funciona así. Fíjense que los ejemplos que yo les he citado, y hay muchos más, hablan es de, puede que no de amistades, pero sí de formas de diálogo para convivir y sobrevivir. Fórmulas de supervivencia, incluso de acuerdo, con los que casi siempre se han visto, y hay mucha literatura previa que dice que ni las víctimas son solo los que sufren el conflicto, ni digamos frente a los actores armados, ni los actores solamente quieren victimizarlos. Hay distintos tipos de relaciones que se dan entre actores armados y comunidades, distintos tipos de relaciones, y no estoy hablando ni de complicidades, ni de sometimiento exclusivamente, sino distintas relaciones. Entonces, encontrar en el escenario judicial ayuda más para superar unas rupturas sociales que están detrás del conflicto, también unas rupturas profundas. Por eso la perspectiva restaurativa es muy pertinente en este país. Y con relación a la pregunta de Morgana, muchas gracias por tu interés. Hay documentos sobre, por ejemplo, la experiencia de Mico Ahumado, también es una experiencia muy documentada, pero muy dialógica. Encontramos también de la voz de un excombatiente y también de noticias en prensa, un acuerdo de paz que se dio entre el pueblo Nasa y la FARC en el sur del Tolima, que no está documentadas, pero muy documentada, pero en prensa sí hay algo. Pero sin duda alguna, el CINEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica han documentado, tienen varios textos sobre resistencias, procesos de construcción de paz, que en últimas dan cuenta de lo que yo quería mostrar, solo que desde esos marcos conceptuales, el de la memoria histórica, el de la construcción de paz. Y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tiene una de sus líneas, es la de resistencias. Entonces, seguramente ahí habrá mucha información sobre este tema. Desafortunadamente no tengo la perspectiva indígena, la dejé a propósito por fuera para hacer énfasis más en experiencias campesinas, y tampoco la perspectiva pues, de la mirada de las mujeres. Entonces, espero que
eso te pueda servir de algo, Morgana, y muchas gracias. Gracias, Carolina. A ti, Viviana, gracias. Camilo. Pues me parece muy evocadora la pregunta y sobre todo las interacciones también de los colegas, porque creo que hemos llegado a un punto en el cual comenzamos a ver una especie de brecha entre las reivindicaciones sociales alrededor de los problemas de victimización y el cómo se hacen exigibles. Y ahí parece haber una especie de lenguaje como de burocratización de las reclamaciones, de las reivindicaciones sociales, ¿no? La reivindicación social es admisible en cuanto y en tanto pase por el canal burocrático establecido, bien sea por lo ordinario, por lo transicional, por lo que se quiera decir. Entonces, creo que eso lo vimos de una forma muy particular en Colombia, en donde estamos en un escenario transicional, pero a la vez de normalidad prolongada de lo anormal y a la vez de fuertes reclamaciones sociales que sabemos que no encajan en el lenguaje de lo transicional. Entonces, ahí también hay un problema frente a la concepción de justicia, creería yo, porque la concepción de justicia ha comenzado a rinconarse, no solamente pues, desde una visión occidental tradicional, a una visión de justicia penal, ¿no? Hágase justicia es cuántas personas va a meter a la cárcel, pero no es qué mecanismos de justicia social va a poner a consideración, va a echar a andar, digámoslo así. Y ahí creo que lo que dice Miguel tiene un gran tino porque, es decir, bueno, no es solamente que los mecanismos de justicia estén en el centro, en el ojo del huracán, sino que los mecanismos de justicia se ponen en el ojo del huracán, porque es justamente esa visión desde el derecho, es decir, el derecho no solamente es el centro, sino que además tiene que responder para todo, y esta es la única respuesta que va a haber además. Es como si los tribunales dijeran, esto es lo máximo a lo que va a llegar, esta es la máxima transicionalidad a la que va a llegar. Cuando en realidad lo vivimos en Latinoamérica, pues las sociedades no solamente se preguntan sobre los juicios a los responsables, sino sobre cómo vamos a hacer para reconstruir una sociedad un poco más equitativa, y es lo mismo, y esto ya pasó en Chile, y así en todas las sociedades que hemos visto, ¿no? Este rebrotamiento también de las reclamaciones sociales. Y por último, Roberto dice, bueno, me pregunto por lo que queda excluido, ¿no? Claro, pues si ya está excluido antes y ahora queda excluido en esto que es excepcional, pues va a quedar ultra excluido, ¿no? Ahora sí, sálvese quien pueda. Pero creo que la pregunta también es muy interesante frente a lo incluido y cómo queda incluido. Si hay una parte de exclusión, un poco con lo que nos invita también Carolina con su reflexión de decir, bueno, el tema de mujeres va a quedar en todos los casos van a mencionar el tema de mujeres, todos, pero no va a haber un caso que aborde eso de una forma específica, y la pregunta es si eso es deseable o no, primero, pero segundo, pues va a quedar en eso, alguien podrá decir, va a quedar diluido, no sabremos qué va a pasar. Entonces, también creo que frente a lo incluido es muy importante, y eso nos están preguntando las víctimas de desaparición forzada, las víctimas de desplazamiento forzado, es decir, ¿dónde va a quedar, a dónde voy a reclamar? ¿Cuál va a ser mi ventanilla para reclamar? ¿No? Y eso creo que también pone a las víctimas a funcionar en función de la ventanilla y no en función de la reclamación social, de la reivindicación de sus derechos.